RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Un nuevo atentado contra la fuerza pública fue perpetrado en Zulia, norte de Santander. 4 personas, entre ellas 2 uniformados, resultaron heridas. Desde Cúcuta, información en directo. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela. Fuerte respuesta del presidente Duque a Nicolás Maduro, quien no solo se atribuye la habilitación de la frontera, sino que invita a inversionistas colombianos. Y dura condena del ministro de Defensa al reclutamiento de menores por parte del ELN. Senador Cepeda reveló que menores reclutados terminaron muertos tras operación aérea en Chocó. Ecoclí, cientos de migrantes que no son haitianos permanecen atrapados aquí en este sector del Urabá antioqueño. Denuncian discriminación e irregularidades al momento de vender los pasajes para salir hacia el municipio de Acandí. Información en directo, en minutos. Luis Colmenares, el padre del universitario muerto en extraños hechos, denuncia amenazas de muerte en su contra. Inseguridad hasta en internet. Cuidado porque nadie se salva. A varios periodistas